¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este programa y que, como acostumbramos en algunos días de la semana, lo hacemos en sus tres dimensiones: por la radio, por el diario electrónico y por nuestra televisión, por Diario TV. Y claro, se dice que la política, o que todo en la política, bueno, está relacionado, que la cultura es política, que el deporte es política, que todas las actividades de alguna forma tienen que ver con la política. Y claro, como comentarista político de este espacio y de esta radio, hoy vamos a hacer un giro, no vamos a entrar a la política contingente, a la política competitiva que nos está concentrando mucho en estos últimos días, sino que vamos a hablar de cultura, digamos, de educación, de, en fin, de arte, de las distintas manifestaciones del pensamiento y la creación humana. Porque vamos a conversar con el profesor Luis Merino Montero, que es el presidente actual del Instituto de Chile. El Instituto de Chile es una vetusta organización, una antigua organización, fundada el 30 de septiembre de 1964 por el presidente Jorge Alessandri Rodríguez, a objeto de colaborar al desarrollo, a la promoción del pensamiento, de las artes, de la cultura, de la lengua, en fin, una institución que ha acogido a 6 academias correspondientes: la Academia Chilena de la Lengua, la Academia Chilena de la Historia, de las Ciencias Sociales, Políticas y Morales, de Medicina y de Bellas Artes. Luis Merino es el actual presidente de esta institución, que fuera fundada por el Estado de Chile, que pertenece al Estado de Chile y que es financiada también por el Estado de Chile, claro, no otorgándole los recursos que una entidad como esta se merece. Porque quienes integran el Instituto de Chile son las personalidades, yo diría, más distinguidas del mundo de la cultura y de las artes. Son las personas que han cumplido con una gran trayectoria en sus especialidades: los mejores músicos, los mejores intelectuales, los médicos e investigadores médicos más connotados, en fin, los creadores en general, que forman sus academias, cada una de las cuales tiene 36 miembros de número, más otros miembros honorarios, además de incluso de miembros extranjeros que se asocian a la actividad del Instituto de Chile y en distintas academias. Luis Merino, bueno, es un hombre de nuestra casa, de nuestra Universidad de Chile. Es un profesor de larga trayectoria. Él es musicólogo, tuvo estudios de posgrado en la Universidad de California, en Estados Unidos. Fue decano de nuestra Facultad de Artes durante 3 periodos y, bueno, y fíjese que ha dirigido la revista, esta prestigiosa revista musical chilena, que ya tiene más de 70 años de vida, durante 44 años. Bueno, a Luis Merino le damos la bienvenida a nuestros medios, a Radio Universidad de Chile, a nuestro diario electrónico y, por cierto, a nuestro diario TV. Muy bienvenido, profesor Merino. Buenos días, Juan Pablo, y muchas gracias. Bueno, yo me hago casi una obligación. Yo siempre he estado bastante vinculado a las actividades del Instituto de Chile, particularmente a la Academia Chilena de la Lengua. Pero estoy seguro que muchos de nuestros auditores y lectores no entienden muy bien qué es esto de la academia. Yo dije lo fundamental: fue creada por Jorge Alessandri Rodríguez para fomentar y cultivar todas estas manifestaciones intelectuales y artísticas. Pero, en fin, ¿cómo funciona? ¿Qué está pasando hoy, después de tantos años, con el Instituto de Chile? ¿Podríamos decir que es una entidad viva o es una entidad que está más bien viviendo de las glorias del pasado? Es una buena pregunta. Mira, como decías, fundamentalmente tenemos las 6 academias justamente que tú señalabas, y cada academia lo que tiene como misión esencial, ¿no?, es el cultivar los saberes que corresponden a cada una de ellas. Y esa es la labor de las academias. Y ahora, ¿eso en qué se traduce? Se traduce, por ejemplo,
en la edición de los anales, que es los anales del instituto, donde se recogen las colaboraciones de las distintas academias. Digo, entre lo que se traduce como resultado, ¿no? Se traduce en los boletines que cada una de ellas tiene o edita, se traducen los libros que las academias publican, ¿no? Esa es más o menos la misión, y según mi criterio la ha ido cumpliendo en los más de 50 años del instituto, se ha ido cumpliendo como lo fijó inicialmente la ley, justamente que se hizo durante el periodo de don Jorge Alessandri, siendo presidente de la República. Pero hoy día, justamente para darle esa sensación o proyección de vida, ¿no? El desafío que estamos viendo con las academias y con la directiva, ¿no?, que integran a Abraham Santibáñez como secretario general y Adriana Valdés como tesorera, ¿no?, que somos la directiva del instituto. El desafío ahora justamente es cómo proyectarla al medio. Esto lo vio ya el año pasado el doctor Rodolfo Armas, que era presidente del instituto. Él es de la Academia de Medicina, un prestigiado médico, que fue como, él dijo hablar de hacer la productividad visible, o sea, cómo damos a conocer a la ciudadanía lo que hace el Instituto de Chile y cómo lo demostramos de manera que el instituto pueda ser pertinente a la sociedad de hoy día. Eso en un marco general, ¿no?, que se vio entonces, o el doctor Arma, o se está viendo por la actual directiva, creo que no es un imperativo solamente del instituto, ¿no? Y ahí entro en lo que tú decías delante de la política. Yo creo, fíjate, claro, una cosa es la política contingente, que hoy día estamos a puertas de una elección presidencial, con todo lo que eso significa para el país. Pero la política en el sentido macro, como en el sentido de la polis, ¿no? Justamente el desafío, creo que todo lo que es la actividad cultural es ser pertinente a la polis, o sea, ser pertinente a la actividad ciudadana. ¿Y qué significa aquello? Significa que la gente pueda entender, y te digo un ejemplo, voy a tomarlo en un ejemplo personal. La otra vez, el 17 de marzo, se cumplía un aniversario más de la muerte de Ramón Carnicer. Ramón Carnicer es el autor del himno nacional, que hoy día todos cantamos. Sí. Entonces se me solicitó una entrevista por la televisión. Y yo accedí, porque justamente lo que se demostró en el mismo programa, cuando se hizo la consulta a la gente, se les preguntó incluso a personas que vivían en la calle Ramón Carnicer quién era Ramón Carnicer, y nadie sabía. O sea, muy pocos sabían. O a lo más sabían, suponte tú, que había sido el autor de la música del himno. Entonces, yo me enteré que además nunca había vivido en Chile. Jamás. Entonces, jamás. Es curiosísimo que el autor de nuestro himno nacional no conoció Chile. Oye, mira, es que hay una paradoja, si te puedo hacer una pequeña digresión. Chile tenía un himno nacional, antes de Ramón Carnicer, que lo escribió justamente el más chilenísimo de los chilenos de los compositores, que es Manuel Robles. Pero chilenísimo, eso es lo que le jugaba a jugar a la rayuela, él era de Renca, lo llamaban el Cojo Robles porque había, tenido un accidente en una pierna cuando en un viaje a Argentina que hizo con otro de los chilenísimos músicos que José Sapiola. Y ese himno, que entre paréntesis es muy bello, ¿no?, la música de ese himno, se cantaba con la letra de Bernardo Ere Pintado, un poeta argentino que era, obviamente terriblemente antiespañola, porque ese se hizo durante la colonia, ¿no? Y ahí, un poco, en lo general, la idea de la sociedad chilena, o el país, como el proyecto de país de Chile, ¿no?, era un poco proyectarse a lo que ellos llamaban la civilización. Había una dicotomía, que era la civilización, que era Europa, versus la barbarie, que éramos un poco nosotros, digamos. Y entonces ahí viene justamente el contacto de don Mariano Egaña con Ramón Carnicer. Ramón Carnicer era un liberal que estaba exiliado en ese momento en Barcelona. Era de Barcelona, y estaba exiliado en Londres. Y ahí lo contactó don Mariano Egaña y le pidió la música del himno. Ahora, ¿quién era Ramón Carnicer? Ramón Carnicer es un gran compositor de ópera. Mira, te puedo decir el siguiente ejemplo. Él en Barcelona estrenó El Barbero de Sevilla, que es una de las óperas célebres, maravillosas de Rossini, que era como el dios del momento. Y tuvo la osadía de escribir una nueva obertura para ese himno, que incluso a Rossini le gustó. Lo que te quiero decir con ello, que era un compositor de ópera de la, comillas, civilización europea. Sí, bueno, interesante tu visión como musicólogo, además, de todo esto. Claro, a mí me llamó la atención esa entrevista y me despertó, ¿no es cierto?, la reflexión en términos de que cuánto podría hacer el Instituto de Chile justamente para que los chilenos, para que el país, para que la polis, en fin, como tú llamas,
sepa, ¿no es cierto?, como qué consiste nuestra historia. Cuando uno está en ciudades como Boston, por ejemplo, o tantas otras, y uno ve que en cada esquina hay alguna placa que conmemora históricamente lo que ha acontecido allí en un año. Uno dice, ¿cuántos nombres de calle, cuántos personas, ¿no es cierto?, que han echado la historia de este país son efectivamente reconocidas por el pueblo de Chile? Y yo diría que la academia podría jugar este papel fundamental, y creo que en este aspecto, como en otros, hay que reconocerlo, Jorge Alessandri fue bastante visionario, Claro que porque sí. fue el que, por ejemplo, creó el Instituto de Chile, pero además estableció que los canales de televisión debían pertenecer a las universidades. Algo que muchos hoy día dicen, mira, qué sabio fue él, porque con la evolución que ha tenido la televisión en nuestro país, muchos echan de menos justamente esa orientación universitaria que podría tener el que se veía entonces como el principal medio de comunicación. Pero bueno, ¿qué pasó con el Instituto de Chile en las circunstancias justamente históricas que hemos vivido? ¿Qué pasó con la dictadura, por ejemplo? ¿Qué pasó con el golpe de 1973? La academia se cerró, se clausuró, se recuperó, pudo seguir vigente. ¿Cuál es la situación que tú conoces? No, mira, a raíz del golpe no se produjo ningún cierre. Las academias siguieron funcionando. Pero ahí hay un tema, ¿no? Que en el instituto coexisten personas de muy distintas ideologías, ¿no? Uh-huh. Y orientaciones políticas, de todo el espectro, digámoslo así. Y justamente una de las reglas claves de convivencia, tanto al instituto, dentro del instituto como entre las academias, en las academias y con las academias, es justamente respetar esa, comillas, pluralidad. Y esa se da justamente en los cultivos que se puedan, como yo señalaba, de los saberes, ¿no? No se entra a la política contingente, excepto nomás lo que pudieran ser los aspectos más generales. Mira, a modo de ejemplo, ahora viene la elección presidencial. Entonces, ¿qué nos interesa? Ahora, todavía este proyecto está empezando, no lo tenemos todavía bien madurado, pero sería muy interesante saber cuál es la opinión de los eventuales candidatos, por ejemplo, a la presidencia, respecto a una política de la ciencia, la innovación y la tecnología, la ciencia, tecnología e innovación en Chile. Sabemos que ese es un tema importantísimo, ¿no? La presidenta ya mandó al Parlamento el proyecto para la creación del ministerio, se le pidió la opinión al instituto y justamente uno de los aspectos positivos de ello fue que el proyecto recogió una observación que hizo el instituto, y era que, entre las muchas, pero se señaló solamente una, era que no solamente se consideraran lo que ya se llama genéricamente las ciencias duras, sino que también se consideraran ciencias o saberes como las humanidades, los saberes respecto a la cultura y saberes respecto a las artes, que son fundamentales hoy día. Bueno, se recogió y ahora eso está en el proyecto del ministerio, que obviamente se verá ya después, seguirá un curso político, se implementará y todo. Pero el instituto opinó, por ejemplo, en aquello, y nos interesaría saber otra cosa, ¿qué es lo que piensan los presidentes? Porque Chile, o sea, hoy día el desafío, sobre todo una economía como la chilena, ¿no?, que tiene todavía tal gran dependencia en la exportación de materias primas y poco en lo que llamaríamos nosotros en la importación de valor agregado, ¿no?, que puede resultar de la tecnología y de la innovación. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en ello? Según mi criterio, esa es una política central en el desarrollo de Chile. Y justamente la otra, ¿no?, llamémoslo los saberes tipo, llamemos las humanidades, llamemos las sociología, llamemos la psicología, llamemos la economía, ¿no?, son también fundamentales. Son también fundamentales, tú mencionabas la educación, no solo como saberes, sino como dar una visión de mundo donde todas estas cosas se integran. Porque, mira, una cosa respecto a la himno nacional, y termino, no quiero volver allá, pero la pretensión, yo cuando le explicaba esto, tal como hoy día tú vas a un partido de fútbol, se canta el himno nacional. En ese periodo, cada función de teatro se iniciaba con el himno nacional. O sea, el himno era algo que estaba en los oídos de todos, en todo momento. Entonces, ahí había una continuidad histórica de ver. Pero vuelvo hoy a la idea central. Yo creo, por ejemplo, que en lo que es la educación de hoy, ¿no?, los saberes de la ciencia, la humanidad, la filosofía, por ejemplo, es clave. Entonces, eso, ahora uno no puede incidir directamente en los detalles, ¿no?, pero sí puede
entrar en opinar y dar por lo menos ciertas orientaciones generales, sin perjuicio de las actividades que desarrollan, por ejemplo, la Academia de Ciencias. La Academia de Ciencias, por ejemplo, recibe muchas peticiones de distintos ministerios para informes específicos sobre temas específicos que puedan ver. Claro, porque sus integrantes son lo más granado, lo más selecto de la realidad intelectual, artística, cultural de nuestro país. Por lo tanto, son personas que, más allá de sus convicciones políticas, bueno, pueden hacer un gran aporte justamente al desarrollo nacional. A mí me consta, profesor Merino, que ante cada cambio de gobierno, el Instituto de Chile tiene la esperanza de que el próximo gobierno va a tomar más en cuenta al Instituto de Chile, a sus distintas academias, y que va, bueno, a aumentar los recursos con que ustedes viven, que todos sabemos que son escuálidos incluso en relación a la enorme tarea que realizan, porque a mí me ha tocado ir a varios encuentros, charlas, conferencias, incorporaciones a las academias en su magnífica sede allá en el centro de Santiago, y yo veo que se realizan actividades fantásticas. Los discursos más brillantes que he leído y que he escuchado ha sido justamente en la academia, con esta revista, por ejemplo, los anales del Instituto de Chile, y otras que publican. Ustedes, la verdad es que uno se entretiene muchísimo descubriendo, bueno, estas realmente personalidades que tiene nuestro país, que están cobijadas allí, que muchas veces están en los últimos años de su vida y que sin embargo, bueno, no son reconocidas por las nuevas generaciones. Todos sabemos que las nuevas generaciones son bastante reacias a participar de la actividad de la academia, de las mismas universidades. Y hoy día encontrar jóvenes en las convocatorias académicas de la Universidad de Chile o de otras es bastante difícil. ¿Cómo hacerle hoy día en el mundo de las comunicaciones, de la globalización de las comunicaciones, para que este enorme acervo del Instituto de Chile y de sus academias pueda permear a la sociedad chilena y especialmente a la juventud, a las nuevas generaciones? Yo sé que Luis Merino, como presidente del Instituto de Chile, tiene una propuesta muy contundente de actividades. Quisiera que un poco nos contara en qué van a consistir estas actividades para, bueno, reencantar al país con esta enorme, ¿no es cierto?, institución que es la del Instituto de Chile. Mira, hay un tema como una idea central respecto justamente a lo que dice por las generaciones más jóvenes. Yo tengo la siguiente idea, ¿no? En esto que el desafío hoy día es pasar del saber, llámalo tú, contemplativo, ¿no? Sabemos todo que en griego la palabra teoría significa contemplación, que es lo que hace el instituto, y no solo el instituto, lo que hacen, por ejemplo, los académicos de las universidades, ¿no? Y muchas veces los académicos de las universidades que están con las demandas de tener que publicar o perecer, que tienen que escribir trabajo y todo, que normalmente se mueven en ciertos círculos, que son los círculos mismos académicos. Ya, ese es saber contemplativo. Pero yo creo que hoy día el desafío es pasar del contemplativo al performativo. ¿Y a qué me refiero con ello, no? Que uno de los grandes impactos, a mi juicio, yo creo que de las más grandes revoluciones que ha habido es justamente la revolución tanto en la tecnología como en las comunicaciones. Todos sabemos que hoy día la comunicación se hace en tiempo real, instantánea. Y eso es algo que yo veo que los jóvenes manejan muy bien. Y lo manejan muy bien, yo lo veo, fíjate, con el caso de mi nieta más chica, que tiene 2 años, maneja los celulares, maneja los iPads, incluso hasta los computadores con una soltura que ya me la quisiera yo. Entonces, la idea que yo creo es saber entrar en esa visión performativa. Y por ello, ¿no? Y aquí te respondo a la pregunta, hemos establecido un ciclo de conferencias interdisciplinarias que se van a dar este año, y el tema va a ser justamente el impacto de la tecnología en los diferentes saberes. Y te doy solamente un ejemplo en el caso de lo que yo manejo, el arte. El impacto, por ejemplo, que ha tenido el arte informático y el arte electrónico, e incluso el arte de comunicación en tiempo real, ha cruzado las artes visuales, ha cruzado la música, la arte de la representación, no solo en lo que es cada arte, sino interactuando las artes entre sí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la ciencia, y lo pasa entre la ciencia y las artes. Entonces, ese tema lo vamos a ver en un ciclo de 6 conferencias que parte justamente a mediados de
abril con una sobre para celebrar el Día del Idioma. El Instituto y la Academia de la Lengua va a presentar una conferencia sobre el impacto de la actual tecnología en las humanidades. Por ejemplo, ayer en una reunión el presidente Alfredo Matus me decía que el impacto que se ve, él es una ilustrísima figura que ahora justamente está viendo los diccionarios tanto del habla como los nuevos diccionarios, está sacando la Real Academia, y me explicaba ayer que hoy día la Real Academia tomó una decisión estratégica. Todos los diccionarios ya no son más en papel, son todos en línea. Y ese cambio de soporte implica todo un cambio, no solamente en la manera como se presenta, sino que cómo se organiza. En algo que para nosotros es fundamental, que es el idioma. Y que justamente uno de los desafíos de Chile es que hablemos bien y escribamos bien. Exactamente. Bueno, de esto sabemos muy bien los periodistas. Este mismo programa está siendo realizado en multimedia, radio, televisión y periodismo digital. Sabemos mucho de eso, pero lo notable es lo que el profesor Merino agrega, que en la cultura, en la manifestación artística también se ha producido una revolución. Y si antes separábamos tajantemente la escultura, la pintura, de la música, resulta que hoy día se combinan y hay creaciones que justamente recurren a todas estas manifestaciones artísticas tradicionales, por decirlo de una forma. El mundo está revolucionándose. Y yo diría, que algo que me parece fundamental agregar, esta gente que pertenece al Instituto de Chile, que pertenece a la Academia del Instituto de Chile, que por su trayectoria son personas añosas, que ya cumplió prácticamente la parte más importante de su vida. Sin embargo, yo diría que en su pensamiento, en su vigencia, son mucho más avanzados y revolucionarios que muchas otras generaciones más nuevas. De ahí lo interesante que también se produzca esta fusión entre el aporte intelectual del pasado, de estos personajes tan importantes de la cultura y la creación, con los artistas intelectuales de hoy. Yo he querido justamente invitar al profesor Merino a este programa porque es un programa político que lo escucha mucha gente que está preocupada del acontecer político, pero para contribuir, en definitiva, que si no fue ya, o no han sido los gobiernos anteriores, el próximo sea mucho más generoso con el Instituto de Chile, con sus academias. Se le otorguen los recursos mínimos necesarios para cumplir una labor digna, que en este caso es muy, muy valiosa y puede ser un aporte muy importante al desarrollo y al crecimiento del país. Profesor Merino, mucha suerte por la tarea que se propone. ¿Desde cuándo que está en la presidencia de este Estoy desde noviembre del año pasado. Y este es un periodo que se prolonga hasta comienzo, sí, el 2000 se prolonga, si saco bien las cuentas, sería hasta enero del 2019, porque es un detalle, las presidencias van rotando entre las distintas academias. Claro. Y en este momento la que le corresponde es a la Academia Chilena de Bellas Artes. En esa calidad estoy presidiendo ahora el instituto hasta el 2019. Y ahí viene otro presidente o presidenta que pertenece, si no me equivoco, deberá pertenecer a la Academia de la Lengua. Y no puedo dejar de preguntarle cómo es la relación entre las distintas academias. Uno siempre dice que la universidad debería funcionar como universidad, como integración de los saberes. Justamente, ¿en la academia se logra esto de que dialoguen las distintas disciplinas? Sí, mira, el diálogo es muy rico. Se da en una instancia política que es el Consejo. Y el diálogo es de un altísimo nivel, ¿no? Realmente de un altísimo nivel. Justamente el desafío que tiene el presidente o presidente del instituto es lograr sacar de cada uno esa capacidad de diálogo. Y yo lo he visto, por ejemplo, los diálogos que en el Consejo son de altísimo nivel y sobre todo mucho respeto, ¿no? Eso es una cosa que, fíjate que es muy interesante. Esto sin perjuicio, obviamente, de lo que cultive cada academia. Y otro detalle, y además sobre todo lo que tú decías, Juan Pablo, que nos interesa mucho que estas conferencias puedan dirigirse también hacia la juventud, especialmente al sector, los jóvenes, porque creo que nosotros donde más tenemos que poner el acento es la gente joven, porque ellos son el futuro de Chile. Exacto. Bueno, yo me permito también advertir de que en estas actividades que se ha propuesto el profesor Merino del Instituto de Chile, vamos a concurrir también nosotros como medio de comunicación. Vamos a estar presentes en estas actividades para difundirlas también a través de nuestros medios. Nos interesa estar
va dentro de este enorme acervo del Instituto Chile y la Academia. Y para terminar, profesor, porque el tiempo me fue muy corto, invitar a nuestros auditores, a nuestros lectores, a nuestros telespectadores, a que visiten el Instituto de Chile, que es una casa además hermosísima, en el centro de Santiago, como dije, en la calle Almirante Montt 453. Yo creo que ahí hay ejemplares como este que pueden ser retirados, conseguidos por profesores, por estudiantes, por cualquier chileno interesado en la historia de nuestro país, el desarrollo de su mundo intelectual, científico, cultural y artístico. Muchas gracias, profesor Merino, por concurrir a Radio Universidad de Chile y le deseo mucho éxito en su cometido. Muchas gracias, director, y aprovecho también de decir públicamente mis felicitaciones y admiración por el proyecto que usted lleva adelante con la Radio de la Universidad de Chile. Bueno, muchas gracias, profesor.